Yo no. ¿No? Ok. ¿Ya vieron la hoja que les estoy mostrando? Vamos a hablar ahora de recursividad. Recursividad como tal es un tema independiente de estructuras de datos y no habla propiamente de una estructura de datos, sino son métodos que se mandan a llamar a sí mismos. ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? Una imagen que se repita. La fotografía de un niño que sostiene un cuadro en donde está el mismo niño sosteniendo el cuadro que tiene al mismo niño sosteniendo el cuadro y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? Si se dan cuenta, se puede decir que el niño está sosteniendo el cuadro de sí mismo. Este efecto también nosotros lo vemos en donde. No sé si han observado que si colocan dos espejos juntos, dos espejos de enfrente, dos espejos frente a frente, colocan dos espejos frente a frente, se empieza a ver de manera infinita la misma imagen. ¿No lo han observado o no lo han observado? Yo no. No lo he hecho. ¿No? Ah, bueno. Ok. Sucede esto, sucede algo similar a esto. Tenemos la imagen y se está mandando a llamar a sí misma. Es decir, tenemos la foto de una persona que está sosteniéndose a sí misma. Ok, ¿qué viene siendo recursividad? El término como tal, recursividad o recursión, es una propiedad que posee un método que se llame a sí mismo. ¿Cómo entiendo esto que el método se llame a sí mismo? Veamos. En este caso, cuando yo tenía mis programas, por ejemplo, hacía mi método quitar, que estaba en la clase, en este caso en la clase pila, y dentro de cualquier elemento, ¿sí? Yo mandaba llamar al método quitar, por ejemplo. Por acá vamos a buscarlo. Por aquí lo debo tener en algún momento, ¿sí? Aquí yo mando a llamar a ese método, ¿lo ven? Pero lo mando a llamar de otra parte. ¿Qué sucede si dentro del método quitar yo mandara a llamar al método quitar? ¿Sí? Esto es que dentro de este mismo método, ¿sí? Dentro de este mismo método, yo mandara a llamar al método quitar. Esto haría un ciclo interno y eso se le conoce como recursividad. ¿Ok? Es decir, un método se llama a sí mismo. Un método que tiene sentencias que se encuentran en la que al menos llamen al propio método, este es un método recursivo. ¿Para qué me sirve o por qué me sirve? ¿Por qué lo tengo que aprender? Ok. La recursividad es una alternativa de la iteración. Es decir, si yo puedo hacer algo, algún procedimiento, un segmento del programa que utiliza un ciclo, quiere decir que entonces yo también puedo hacer este método recursivo. Por lo general, un método recursivo es menos eficiente en tiempos de computación. ¿Ok? Aunque un método recursivo se vea elegante, computacionalmente hablando, requiere muchos
muchos recursos, memoria, procesador, almacenamiento principalmente, son los elementos que requiere. Entonces, computacionalmente hablando, es muy pesado. Eso sí, permite soluciones más naturales o sencillas a los diferentes métodos. Vamos a ver un ejemplo. Desarrollar un método que sume los primeros n números. Me imagino que este programita lo hicieron cuando empezaban en los métodos de algoritmos, ¿cierto? Que yo les decía, que les decían, vamos a programar vamos a hacer un programa que yo le diga 10 y me va a sumar los primeros me va a sumar los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 10. Si yo le decía 20, pues me sumaba del 1 al 20 y así sucesivamente. ¿Cómo haríamos esto? Pues simple, tengo mi botón, ¿sí? Y lo más común es hacer esto, ¿verdad? Leo el botón, leo mi variable, que son los elementos que quiero sumar, hago mi acumulador, mando a llamar el método suma iterativa e imprimo mi resultado. ¿Y suma iterativa? ¿Qué hacemos con suma iterativa? Voy a sumar los valores desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? De los valores que tengo, ¿sí? Es la forma normal, la forma natural, la forma común de hacerlo, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Ok. Aquí tengo mi suma. ¿Sí? Como pueden ver, acá tengo mi botón. Este es la variable que voy a leer. ¿Sí? Y al momento que calculo la suma, a ver, permítanme, ¿dónde estás? Ok, vamos a cambiarle aquí. Vamos a copiar esto que tengo acá. Voy a utilizar la suma iterativa. ¿Sí? Y esta suma iterativa lo voy a hacer de esta manera, tal como nos indica el procedimiento. ¿Sí? Lo copio, vamos a pegarlo. A ver si no me marca ningún error. Déjenme quitar los espacios que están de más. ¿Sí? Un simple ciclo for y lo resuelvo, ¿verdad? ¿Cierto? Leo la variable, mando a llamar la suma e imprimo la suma, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos que termine. Si yo le pongo un 5, me dice que el resultado es 15. A ver, sumen. 1 más 2, ¿cuánto nos da? Aquí vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. 1 más 2. Sí, profe, sí, es 15. 1 1 más más 2 2, es 3, más 3, 3, 6, más 4, 6. 10, más 5, 15. ¿Ok? Si yo calculo otro valor, eh,
¿Qué hizo? Ah, perdón. Si yo calculo otro valor, 25, me dice que la suma es 325, ¿no? ¿Sí? Este programita me imagino que lo hicieron en algún momento, cuando en sus, cuando estaban viendo algoritmos o programación, ¿cierto? ¿O no lo hicieron? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok. Esta es la forma común de hacer este tipo de operaciones. ¿Qué pasa si yo pienso de manera recursiva? Pensar recursivamente es tratar de ver que esta suma que yo tengo aquí la puedo representar como la suma de los n términos va a ser igual a 1 si n vale 1 y a n más la suma de n menos 1 para cualquier valor de superior a 1. ¿Cómo lo interpreto? Esto lo puedo interpretar de esta manera. Es decir, vamos al mismo ejemplo de suma de 5. ¿Sí? 5 más la suma de 4. Déjenme ver qué pasó aquí porque aparece todo esto. ¿Sí? 5 más la suma de 4. Entonces, pido la suma de 5. Bueno, acá antes de verlo con la pila. Quiero sumar 5. Sería 5 más la suma de 4 según la definición que estamos teniendo aquí, ¿cierto? Es decir, 5 más la suma de el número que tengo menos 1. Ok, pero ¿qué significa la suma de 4? Sería 4 más la suma de 4 menos 1, 3. 3 más la suma de 2. 2 más la suma de 1. Ah, pero ya tengo el resultado cuando n vale 1. ¿Cierto? Cuando n vale 1 me regresa un 1. Y aquí es donde viene lo interesante, porque yo tengo que ir regresando las iteraciones. ¿Cómo es esto? Vamos a entender, antes de ver el programa, vamos a entender cómo funciona. Mando 5 en el procedimiento suma de 5. Esto va a ser 5 más la suma de 5 menos 1. Que dijimos que era ¿cuánto? 4, ¿cierto? Chicos. Sí. Ok, nuestro sistema operativo recibe esta instrucción y observen lo que pasa. La suma de 4 lo deja en una pila de datos, ¿sí? Y me coloca 4 más la suma de 4 menos 1. Pero lo está dejando en una pila, en un segmento de pila. ¿Ok? Y esto todavía no tiene ningún resultado, ¿cierto? Porque suma de 4 menos 1, ¿cuánto es? La suma de 3. Recibo que n vale 3, entonces sería 3 más la suma de 3 menos 1, que es un 2. Pero lo estoy colocando encima de el valor, es decir, como si fuera una pila. Ahora recibo un 2, sería la suma de 2, sería 2 más la suma de 2 menos 1. ¿Y cuánto vale la suma de 2? ¿Cuánto es 2 menos 1? Vale 1, ¿verdad? Suma de 1. Cuando n vale 1, me dice regrésame un 1.
¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Regresa ese 1 y entonces tengo que este valor, este valor de suma de 2 menos 1, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces sería 2 más 1, 3. Aquí me va a regresar un 3. Entonces la suma de 3 va a ser 3. Y en la siguiente iteración sería 3 más la suma de 3 me da un 6. Y cuando regresa me da 4 más la suma de 3, que era un 6, me va a regresar un 10. Y entonces esta es la suma de 4, sería 5 más la suma de 10, de 4, perdón, me da un 15. Por eso nos da ese 15. ¿Cómo es este método recursivo? ¿Sí? Este método recursivo se hace de la siguiente manera. Así de simple. Observamos. Tal como lo tengo definido acá como vale 1 cuando n es igual a 1 y vale n más s de n menos 1 cuando n vale más que 1. Así lo tengo definido. Bueno, pues entonces esto lo voy a programar de la siguiente manera. Igual, tengo mi botón, voy a leer la variable y voy a mandar a llamar la suma. Esta parte no cambia. ¿Qué cambió? Mi método recursivo. Este es mi método recursivo. ¿Qué dice? Vamos a recibir, obviamente va a recibir un valor entero. Vamos a recibir un parámetro entero, que es n. Y preguntamos, si n es igual a 1, regrésame 1. Si no, regrésame n más suma de recursiva de n menos 1. Si se dan cuenta, aquí estoy mandando llamar este método que estoy mandando llamar. ¿Cuál es? El mismo que acabo de crear. ¿Lo ven? Estoy mandando a llamar al método dentro del mismo método. Jóvenes, esto es un método recursivo. Y vamos a ver si lo tengo. Según yo lo tenía por aquí. Sí, aquí está. Observemos. N es igual a 1. Si n es igual a 1, regresa 1. Y si no, regrésame la suma de los n términos. Aquí le puse así. De n menos 1. Veamos. ¿Sí vieron qué resultado nos daba aquí? Bueno, pues vamos a mandar llamar entonces, en lugar de la suma iterativa, vamos a mandar a llamar bueno, vamos a llamarle como debe ser, suma recursiva, porque esto es recursiva, que es lo correcto. Y este método debe llamar suma recursiva. ¿Ok? Y cuando lo mando a llamar, a ver, estamos dando un error. Suma iterativa. ¿Sí? Observen, lo mando a llamar y cuando mando a llamar con mi método, me da los resultados, ¿sí?, que corresponden a la suma recursiva. Observen, vamos a tratar de ver, a ver si lo logro detener aquí. ¿Han ustedes utilizado el trace para que vean cómo funciona cuando lo mando a llamar directamente? Me seleccionen en donde yo quiero que pare y puso, en este caso, Function Control F7, porque pues no, lo que necesito es aquí, presiono F7
En este caso, por la configuración de mi teclado es function F7 y empiezo espérenme, porque tengo que mandarlo a llamar, si no, no lo va a hacer. Se llama suma. Recursividad. Aquí voy a llamar a suma. ¿Ok? Así. Function F7. Y cuando se ejecute, ¿sí? Empieza, ok, sigo presionando F7, manda a ser visible, a ver qué hizo. Ahí está, acá lo tengo. Recibe un parámetro, en este caso el 5, ok. Continúa, calculo. Oh, no lo hizo. Espérame. No me lo está haciendo. Function F8. No sé. A ver. Debug. Aquí quiero que se pare aquí. Espérenme. Ahí está. Debug. No activa. Con F4. Que corre hasta aquí. Aquí. Recibo el 5. Y se para. ¿Ok? Observen, en este caso, estoy en esta posición, recibió un 5. ¿Cómo sé que recibió el 5? Aquí lo veo. ¿Logran verlo? Chicos, ¿N cuánto vale? Aquí el cuadrito. Vale 5. Ahí lo ven. Sí, se ve un Ok. sujetador. Y ahora, con function F7, observen. Aquí me dice sume, retorna el valor de suma, en este caso vale 5, ¿sí? Y cuando la siguiente vez que se ejecuta, se mandó a llamar, y ahora ¿cuánto vale n? Vale 4. ¿Sí? Continúa y se manda a llamar nuevamente, y ahora ¿cuánto vale n? Vale 3. A ver si lo puedo. Aquí está. Ok, y lo vuelvo a llamar nuevamente. ¿Y ahora cuánto vale n? 2. ¿Sí? Como pueden ver, en todas las ocasiones va cambiando. Y continúa. ¿Y ahora cuánto vale n? Ya vale 1. Vale 1. Aquí continúa y ya entró en el return. ¿Lo ves? Regresa. ¿Sí? Y regresa. Y regresa. Pero ¿cuánto nos está regresando? Y ahí regresó. Y creo que por acá ya nos debe estar dando todavía ahorita. Aquí nos debe dar F7. Ya nos debe dar el valor donde lo imprime. ¿Sí? Ok. Hizo. ¿Y dónde imprimió? Por aquí debe estar. Vamos a seguirle otra vez. Ok. Ok,
Hizo. ¿Regresó o no regresó? Ahí está. Ya nos imprime el resultado, que vale 15. ¿Pero vieron cómo se mandó llamar? ¿Cómo iba cambiando los valores? Y cómo los valores que iba obteniendo venían siendo estos que les había mostrado yo acá. ¿Sí? Jóvenes, esto es ver recursividad. Es entender que este método, que yo lo resuelvo, casi siempre lo he resuelto de manera iterativa, lo puedo mandar a llamar con una función alterna y veamos la diferencia de los métodos. A ver, veamos en este caso cómo están esos métodos. ¿Sí? Tengo aquí la suma iterativa y la suma recursiva. ¿Logran verlos? Completitos. ¿Cuál de los dos códigos está más entendible? Ahí tienen los dos métodos. ¿A cuál entiende más fácil? Pues el de la suma normal. El de la suma normal para ti se te hace más sencillo. Bueno, entendible, sí. ¿Y qué pasa con el de la recursividad? Pues sí, o sea, también entiendo, pero, ¿cómo se llama? Se me hace más sencillo el de la suma normal, iterativa. Ok. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? Estamos más acostumbrados a verlo iterativamente. Una ¿Cierto? duda, profe, Dime. una duda. Cuando retorna, cuando retorna el valor, lo que hace es que ese valor se va a la variable que está en el método principal, ¿no? ¿En cuál? ¿En qué línea? Dime qué línea. Porque tengo 3 retornos por ahí. Tengo la 94, la 99 y en la 101. Por ejemplo, en el 101, Ah, ok. ¿Qué sucede? cuando le dan retorno, el valor que retorna se va a la clase principal, digo, al método principal. A donde lo mandaste llamar. Ah, ok. ¿Sí? Se va ahí llega. En términos generales sería aquí, pero si te das cuenta, la vez que se manda a llamar, se mandó llamar aquí. Entonces estaría regresándolo aquí. Algo como esto, mira. Como lo que les dije acá. Si te das cuenta, la primera vez que mandas a llamar es 5. Lo mandas a llamar acá arriba, ¿no? E internamente reconoces que sería 5 más la suma de 5 menos 1, 4. ¿Cierto? Sí, Entonces, aquí es donde lo tienes que regresar. Y recibes el 4 y mandas suma de 4 menos 1, 3. 3. Entonces, aquí tienes 3 más la suma de 3 menos 1. 3 menos 1, Daría 2. 2. 2 más la suma de 2 menos 1. Quedaría como 1. Quedaría un 1. Ah, ok. Recibes 1. Suma de 1. Pero por definición ya tienes que cuando tengas 1, vas a regresar 1. ¿Lo ves? Sí, Ok. Regresas 1. Significa que este te va a regresar el 1. ¿Y cuánto es? Esta fue la última vez que te mandó llamar. Entonces, ¿dónde va a regresar el 1? En esta parte. Aquí está, mira. 2 menos 1. 2 más 1. 3. Vas a regresar ahora un 3. ¿Y dónde lo vas a regresar? ¿Dónde te mandó llamar? Lo mandaste llamar acá en suma de 3 menos 1.
Esta suma de 3 menos 1, ¿cuánto vale? 3. Entonces sería 3 más 3, 6. Y este 6, ¿a dónde lo mandaste a llamar? Aquí. ¿Sí? Por eso te queda 4 más 6, 10. ¿Dónde mandaste a llamar este 10? En esta parte. Cinco más 10, 15. ¿Dónde te va a regresar este 15? Pues en la primera que mandaste a llamar, que fue acá. ¿Sí? En este caso, ¿en dónde más mandarías a llamar ese 15? Pues ahora sí, hasta tu método que lo mandaste a llamar la primera vez. Porque aquí era suma de, en este caso, 5. ¿Lo ves? Y acá fuiste llamando, la primera vez fuiste llamando con cuando valía 4, cuando valía 3, cuando valía 2, cuando valía 1. Regresa y está regresando aquí automáticamente. Obsérvalo otra vez. A ver si ahora sí me sale rápido. Con F4 me voy a esta línea, ¿sí? Coloco el 5 y observa dónde va a irse llamando, ¿sí? F7. ¿Y N cuánto vale en este momento? 5, ¿sí? Es más, lo voy a dejar aquí clavado. 5. La siguiente vez, ¿cuánto vale? En ese momento vale 4. ¿Y dónde me manda a llamar? Con 4, ¿lo ves? De ahí con 3, con 2, con 1. Ahí debe entrar en ese if, ¿cierto? Sí, profe. Observa, cuando regresa, ¿a dónde regresa? Regresa a esta línea. Es este n más, a ver si ya me da un valor por acá. Esta función, ¿me da un valor? No me da un valor. No, no me da valor. Espérate. De ahí donde regresa otra vez. Observa dónde regresa. Presiono otra vez F7 y me regresa. ¿Sí? Con valor del 3. De ahí regresa otra vez con el valor de 4. ¿Lo ves? De ahí regresa con el valor de 5. Y cuando salga de ahí, ¿a dónde va a regresar? A donde lo llamó originalmente el método. ¿Sí? Pero internamente lo que utilizó el método recursivo, lo que utilizó internamente es una estructura como la que hemos estado utilizando. ¿Qué estructura es? Una pila. ¿Qué sucede con esta pila? ¿Qué características tiene esta pila? Ahora sí, esta pila yo no la controlo, no es tan fácil. Esta es una pila interna que va a tener el sistema, que va internamente lo que va a manejar es esto. Me pone en cada variable, aquí yo lo coloqué bien bonito que aparecía nada más n-1, pero cada segmento me va a poner el número de línea en donde fue mandado llamar las variables, qué valores tenían, en este caso, todos los parámetros de ejecución que tenga que ir, y cada uno de esos elementos lo tiene que ir metiendo para que cuando regrese, ¿sí? Cuando regrese, sepa exactamente y qué valores tenía y que sepa qué valores tenía cuando se mandó llamar. ¿Sí? Ese es el detalle con la parte de la recursividad. Por eso les comenté yo acá. Un método recursivo, computacionalmente hablando, ¿verdad? Un método recursivo es menos eficiente en términos de tiempos de computadora. ¿Qué sucede? ¿Puedo evitar la recursividad? O sea,
Sí, sí puedo evitarla. Si tengo un método iterativo, quiere decir que lo puedo hacer recursivo. Pero existen métodos, existen algoritmos que la única solución que se puede utilizar es a través de un método recursivo. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes entiendan la recursividad. ¿Vamos a ver más adelante métodos que tengamos que utilizar la parte recursiva? Sí. Principalmente cuando veamos árboles, vemos la parte recursiva. No es un ejemplo común, pero sí me puede servir de parámetro. Observen algo importante aquí. ¿Recuerdan nuestro nodo? Cuando definimos el parámetro nodo, ¿qué tenemos? Tenemos definida nuestra clase nodo. ¿Y la clase nodo qué elementos tiene? Tiene un objeto. Profe, no está compartiendo pantalla. Perdón, permítanme. Listo. A ver. ¿Recuerdan la clase nodo? Nadie me comentó en su momento algo como esto. ¿Qué sucede con el nodo? Tengo mi clase que tiene un segmento de objetos, que es el dato, y tengo el segmento siguiente que viene siendo el mismo nodo que acabo de definir. ¿Lo ven? ¿Ya vieron aquí? Este lo acabo de definir. Y sin que todavía esté definido completamente, ya lo estoy mandando llamar o lo estoy instanciando, dijeran algunos, a un elemento. ¿Ya lo vieron? Chicos. Sí, profe. Y nadie me comentó nada al respecto que cómo podía hacer eso posible. Pero eso también de alguna manera es recursividad. ¿Ya lo vieron? Ok, dejo de grabar. ¿Alguna duda para dejar de grabar y continuar con otros ejercicios? Bueno, dejo de grabar aquí, ¿vale?